Buenos días, nosotros le vamos a hablar sobre el arte gótico. Mi grupo está conformado por Juan Barrios, Isabela Durán, Génesis Garrido, Rafael Jiménez y mi persona María Angélica Gallego. Arte gótico. Arte gótico es la denominación historiográfica del estilo artístico que se desarrolló en Europa occidental durante la Edad Media, desde mediados del siglo XII hasta la implantación del Renacimiento, siglo XV para Italia. Y bien entrado el siglo XVI en los lugares donde el gótico previvió más tiempo. Se trata de un amplio periodo artístico que surge en el norte de Francia y se expande por todo Occidente, ofreciendo en su amplio desarrollo diferenciaciones profundas, más puro en Francia. Contexto histórico. El arte gótico propiamente dicho coincide con el tiempo, con la plenitud y la crisis de la Edad Media. Su predecesor, el arte romántico, reflejaba una ciudad ruralista de guerreros y campesinos. El gótico coincide con el resurgimiento de las ciudades, donde se desarrollaron la burguesía y las universidades, y con la aparición de nuevas órdenes religiosas. Se acentuaron los conflictos y la disidencia, culminando en los pavorosos espectáculos de la peste negra y la guerra de los 100 años. Un mundo tan cambiante que solo puede entenderse en términos de una mutación fundamental. Caracterización. El gótico eleva como su obra arquitectónica emblemática prodigiosas catedrales llenas de luz, así como con una gran altura, siendo estas principales aportaciones técnicas, las cuales se encuentran justificadas en los escritos de Peusonio Dionino Areopagática, aunque también se desarrolló una importante arquitectura civil. También se implantó las artes plásticas como la pintura y la escultura, de su subordinación al soporte arquitectónico. Este sigue siendo un arte predominante religioso. El monasterio como institución apenas varía, excepto en detalles formales y de adaptación a nuevos requerimientos. Pero su disposición no presentó variables y la planta de las iglesias, sin duda el principal elemento de la continuidad es la concepción interporal de la obra. En la mayor parte de las construcciones de estilo suceden y funden al ritmo de los siglos. La luz. Los nuevos edificios religiosos se caracterizan por la definición de un espacio que quiera acercar a los fieles de una manera vivencial y casi palpable. Los valores religiosos y simbólicos de la época está relacionado con la divulgación de las corrientes filosóficas neoplatónicas que establecen una divulgación en las corrientes que establecen una vinculación entre el concepto de Dios y el ámbito de la luz. Las nuevas técnicas constructivas hicieron virtualmente innecesarios los muros en beneficio de los vanos, el interior de las iglesias se llenó de luz y la luz conformará el nuevo espacio gótico. Arquitectura gótica. A nivel arquitectónico, el estilo gótico nació en torno a 1140 en Francia, siendo considerada como el primer monumento de este movimiento la Basílica de la Abadía Real de Saint-Denis. También desde finales del siglo XII y comienzos del XIII se divulga por los monasterios de la Orden del Císter un estilo despojado de ornamentación y reducido a la pureza de los elementos estructurales. Este arte se ha definido durante mucho tiempo de manera bastante superficial, exclusivamente por la utilización de uno de sus elementos, el arco apuntado, al que suele llamarse ojival, del que se deriva la bóveda de crucería que permite desplazar los empujes a contrafuertes externos que se alejan aún más de los muros mediante el uso de arbotantes. Permitió la construcción de edificios mucho más amplios y elevados, y el predominio de los vanos sobre los muros, pero la utilización de un elemento no puede definir un estilo de forma global. Se trata de un problema más amplio, una nueva etapa histórica, una nueva concepción del arte y con él del mundo. Escultura gótica. La escultura gótica, las tallas en piedras continuamente
continúan usándose para la decoración de la arquitectura. La escultura gótica evolucionó desde un estilo alargado y rígido a un esparte románico, hacia un sentimiento espacial y naturalista a finales del siglo XII y principios del siglo XIII. Influenciada por la escultura griega, las esculturas góticas nacieron en los muros de las iglesias. Anteriormente no había tradi- tradición escul- culto- escultórica en la isla de Francia, así que los escultores eran traídos de Borgoña y fueron quienes crearon las revolucionarias figuras que actuaban como columnas en el pórtico real de Chartres. En España se constata la penetración a través de maestros y obras que llegaron procedentes de Francia. En Inglaterra, la escultura estaba más limitada a monumentos funerarios y decoración no figurativas, en parte debido a las limitaciones circenses sobre el uso de imágenes. En Italia aún persistía la influencia clásica, destacando obras como los púlpitos del Baptisterio de Pisa y la Catedral de Siena. Las técnicas de tallado de madera se hacen cada vez más sofisticadas, llegando a su máximo esplendor en la integridad del color y el diseño arquitectónico. Pintura gótica. Hasta alrededor de 1200 no apareció un estilo de pintura que pueda llamarse gótico. La transición del románico al gótico es muy imprecisa y no hay un claro corte, pero podemos ver los comienzos de un estilo que es más sombrío, oscuro y emotivo, que en el periodo previo ocurre primero en Inglaterra y Francia alrededor de 1200, en Alemania en torno a 1220 e Italia alrededor de 1300. En el gótico se tiende a aumentar el realismo y naturalismo, aproximándose a la imitación a la naturaleza que será el ideal del Renacimiento, incluyendo la representación de paisajes que no obstante sigue siendo poco usual. El gótico es correspondencia con las nuevas tendencias filosóficas y religiosas. La pintura, esto es la representación de imágenes sobre una superficie durante el periodo gótico, se practicaba en tres técnicas principales, que son frescos o la pintura mural. Siguieron usándose como el principal medio para la narración pictórica en las paredes de las iglesias en el sur de Europa. Vidrieras. En el norte de Europa, las vidrieras fueron el arte preferido hasta el siglo XV. Pintura sobre tabla. Comenzaron en Italia en el siglo XIII y se extendieron por toda Europa, de manera que para el siglo XV se había convertido en la forma predominante, suplantando incluso a las vidrieras.